Pero muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Ansioso por escuchar este relato sobre los Panar y sobre su experiencia en Malvinas. Bueno, primero quiero hacer mi saludo a la audiencia, que son ustedes de Rafaela, esa hermosa ciudad santafesina que conozco. Sí. Bueno, sí, es un hecho ahora un poco más conocido, que se llevaban vehículos blindados Malvinas, los vehículos Panar, que son blindados de ruedas, 4x4, unos vehículos de fabricación francesa, muy livianos, 5,5 toneladas, cuya mayor virtud es una torre muy bien artillada con un cañón de 90 milímetros, que da una potencia de fuego de prácticamente un tanque, pero no deja de ser un vehículo de exploración. Claro. En total se llevaron 12 de estos vehículos de las Islas Malvinas, 8 del destacamento de exploración de caballería blindado 181, unidad de cual yo estaba destinada, 2 del escuadrón de exploración blindado 9 y 2 del escuadrón de exploración blindado 10. Para que ustedes tengan idea, esto fue una operación muy típica de caballería. Los desqueles hicimos en una noche, partimos el 5 de abril a nuestra unidad, hicimos en una noche 600 kilómetros de marcha en carretera, y a partir del día 9 de abril los empezamos a llevar a las islas mediante los aviones Hércules, en un aerotransporte, una operación también inédita en nuestro país, a razón de 2 blindados por vuelo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí, fue ejecutada. Nosotros teníamos un gran entrenamiento. Debo decir que éramos 2 oficiales los de Esquel en principio, el subteniente Chércoles, Fernando Chércoles, y a quien les habla. Habíamos sido muy bien preparados en el colegio militar y en el destacamento. Era un ejército bastante distinto del ejército actual. Era un ejército de soldados del servicio militar obligatorio, pero debo decir que teníamos un alto nivel de motivación y entrenamiento. Hacíamos mucho ejercicio, muchas marchas con los blindados, teníamos una dotación de suboficiales realmente bien preparada, lo cual nos permitió afrontar las dificultades de las campañas con todo éxito. Gustavo, antes de meternos de lleno con el tema Malvinas, ¿cómo es que nace su vocación militar? Bueno, mi padre es militar. En realidad mi primer amor fue la Armada. Intenté ingresar a la Armada, me gustan mucho los buques, pero tuve un problema con la vista y no pude entrar. Ajá. Y me dediqué a estudiar ingeniería química, y como siempre me gustó la equitación, y hacía equitación, oficial de caballería que me daban clases, me motivaban para ingresar al colegio militar. Así que al año siguiente rendí al colegio militar, y habiendo obtenido uno de los mayores promedios del colegio, pude elegir el arma de caballería por mérito. El arma de caballería es un arma bastante difícil de entrar, por cierto. Lo pude hacer por haber entrado entre los 15 primeros del colegio militar, becado de primera categoría. Así que pude tener el privilegio de elegir el arma. Tuve muy buena instrucción en el colegio militar, muy buenos oficiales instructores realmente. Y así fue que recibido, pedí como destino al destacamento de operación de caballería blindado 181, que está ubicado en la ciudad de Esquel. Hoy es el regimiento de caballería ligero 3, o regimiento de caballería de operación 3. Es un regimiento de fuerte tradición histórica que se remonta en la guerra contra el Imperio del Brasil. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo es Cuando hablamos del arma de caballería blindada, entran, el tema de los Panar, los tanques, Carrier, semioruga, todo ese tipo de vehículos. Exactamente. Aparte de tener Panar, tuve semioruga en su momento, que eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Algunos incluso tenían impacto de disparos que habían sido reparados. Después también estuve en Magdalena, el regimiento de caballería de tanques 8, un regimiento muy conocido con los tanques TAM, el jefe de sección ahí, y también fui jefe de curso de la escuela de caballería para entrenar a futuros oficiales de caballería, y también oficial de operaciones del regimiento de caballería ligero 5, además de estar destinado al Estado Mayor del Comando de la Primera Brigada Blindada.
Así que mucha experiencia en blindados. Mi pasión, por cierto. ¿Cómo, para los que no conocemos adentro, cómo es el personal o la tripulación de un tanque? Bueno, muy buena pregunta, estimado amigo. La tripulación de un tanque es un equipo, es un team, en el cual cada uno depende del otro. El conductor depende de que el jefe de tanque sea bueno, del apuntador. Yo siempre defino que los de caballería y sobre todo los de tanques somos una jerárquica hermandad. Claro. Es decir, no es como en otras unidades. Uno con el soldado y con el suboficial comparte muchas cosas en un blindado, porque los trabajos son muy cercanos y en equipo, ¿no? Y eso fue crucial en Malvinas. Claro. Sí, ni hablar. Y me decía que bueno, que cargan los Panar, volviendo un poquito otra vez al Hércules. Sí. Son cargados en el Hércules de A2. Ya, se fueron cargados a 2. En total 10 Panar fueron llevados en Hércules y 2 llegaron en el buque, creo que en el Ciudad de Formosa o en otro buque que trajo material bélico, que eran los del Escuadrón Blindado 10. En total tuvimos 12 Panar y 40 efectivos de la reserva blindada, porque aparte estaba el Escuadrón Blindado 10, que hizo de reserva a pie. En total éramos 3 oficiales, un oficial jefe, el mayor Carulo, que era el jefe de la reserva blindada, 2 oficiales subalternos, Chércoles y Tamaño, 17 suboficiales, de los cuales 4 eran superiores y 13 subalternos, y 20 soldados. Como van a ver, hay una gran cantidad de suboficiales, prácticamente el 50% eran oficiales y suboficiales, y quedamos organizados en un grupo comando y 2 secciones de 5 vehículos cada uno. Ahí estamos viendo una imagen de la despedida en Esquel el 5 de abril del 82. Sí, fue muy emotiva, nos despidió el regimiento completo con bandera y banda formados. Fue un muy buen gesto del jefe de regimiento, el teniente coronel Spinetta, del cual siempre quedaré agradecido. Un gran gesto. ¿Y cómo es la tripulación de los Panar? ¿Qué cantidad era de personal? 3 tripulantes, conductor, jefe de tanque que a su vez hace de cargador, o jefe de vehículo que a su vez hace cargador de cañón, y el apuntador de cañón. Esos son los 3 tripulantes. Despegan ahí con el Hércules. ¿Y qué día llegan a Malvinas? Bueno, los 2 primeros vehículos llegamos, porque encabecé ese grupo pionero, el día 9 de abril en horas de la tarde, al atardecer. Y ese primer día llegamos, nos alojamos con el regimiento de Infantería 8, afuera de la ciudad del poblado. Y lo que nunca voy a olvidar es que a poco de llegar llegó el general Daer para ver si habíamos llegado bien, y la verdad que muy entusiasmado con la llegada de los primeros blindados. El general Daer era una persona muy querida, un hombre realmente con un trato muy paternal hacia los oficiales, los suboficiales y la tropa. Era el comandante de la 9ª Brigada de Infantería. Sí. Del cual tengo un gran recuerdo, ¿no? Como llegan a Malvinas y son destinados. Al día siguiente empezaron a llegar el resto de los vehículos y el comando de las fuerzas terrestres nos asignó una construcción que había sido una antigua estación de seguimiento espacial de satélite, sí, de la Agencia Espacial Europea. Estaba, digamos, sin electricidad, sin agua, media como en construcción. Así que con los suboficiales rápidamente pusimos en servicio sistemas eléctricos, sistemas de agua, y le dimos habitabilidad para alojar allí a los suboficiales y a la tropa con una comodidad muy adecuada, ¿no? Y además era muy bueno porque teníamos un acceso pavimentado y una plataforma de hormigón donde podíamos hacer el mantenimiento de nuestros vehículos blindados. Así que establecimos una suerte de cuartel allí. Ahí donde eso es Moody Brook, si no me equivoco. Moody Brook, exactamente, frente al cuartel de los Royal Marine. Y los primeros días estuve a cargo de la planta potabilizadora de agua por orden del general Daer.
Así que tuve oportunidad de conversar con los encargados de planta, uno de ellos inglés, de Liverpool, lo cual fue muy enriquecedor, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo tomó usted cuando llega la orden de que, bueno, que tienen que movilizarse para Malvinas? Sí, la orden la recibimos el día 5 de abril, cerca de las 11 horas, y en unas pocas horas nos alistamos y nos preparamos para marchar a la campaña militar. Teníamos un alto nivel de adiestramiento, con la dificultad que teníamos soldados recién incorporados, pero debo decir que los nuevos reclutas estuvieron a la altura de las circunstancias y prestaron muy bien su servicio. Qué bueno eso. Bueno, se preparan ahí en Moby Brook y ¿cómo eran las misiones que tenían que hacer antes del bombardeo, obviamente? Sí, hasta el 1 de mayo, que empieza el ataque británico, sí, nos dedicamos a dos cosas. Completar la instrucción de los coraceros, de los soldados que teníamos con los suboficiales. La instrucción de blindado es muy personalizada, porque prácticamente cada suboficial jefe de tanque incluía su apuntador, lo cual aceleró mucho el proceso. Y por otra parte nos dedicamos a hacer reconocimientos del terreno, donde descubrimos que era, por decirlo así, un lugar muy malo para el empleo de vehículos blindados de ruedas. Una zona muy pantanosa, muy complicada, que los vehículos tendían a encajarse y empantanarse, ¿no? Así que hicimos bastante reconocimiento y sobre todo conocimos muy bien los distintos caminos, el aeropuerto, el faro, los lugares posibles de contraataque. ¿Qué peso tiene el PANAR? Porque sé que en Malvinas hay muchos blindados quedaron de este lado por el tema del suelo, ¿no es cierto? Sí, bueno, ahí les voy a decir una cosa. El PANAR pesa solamente 5.500 kilos, que no es un peso elevado, pero su presión sobre el suelo, al estar apoyado en neumáticos, es aproximadamente de 1,2 kg, 1,5 kg. Para que ustedes tengan una idea, hay tanques, por ejemplo el SK-105, que yo fue el tanque que recomendaba mandar a las islas, que a pesar de que pesaba 18 toneladas, al estar dotado de orugas, su presión específica sobre el suelo era casi la mitad del PANAR, 0,68, con lo cual hubiese podido andar bastante bien en ese terreno. No lo pudieron llevar por el tema del bloqueo naval. Aparte, ese tanque tenía visión nocturna de primera generación y otras características muy interesantes para emplearlo en las islas. El PANAR no tenía visión nocturna de ningún tipo, lo cual era un serio inconveniente por las largas noches que pronto vendrían, ¿no? Claro. ¿Cómo es este? ¿Y este tanque que usted me está diciendo que tenía visión nocturna, cuál era? El Steyr Cuirassier 105, que es un tanque de origen austríaco hecho para guerra defensiva en montaña, dotado de un cañón 105 milímetros de carga semiautomática, de gran poder explosivo a los proyectiles y sobre todo preparado para zonas frías y de montaña, ¿no? O sea que hubiese andado bárbaro. Hubiese tenido un muy buen desempeño, sobre todo por la baja presión sobre el suelo. Claro. ¿Cómo es este? Y bueno, se arman ahí en Moby Brook, sí, todo. Continuamos el entrenamiento, se sumaron, después vinieron las tropas del Escuadrón de Exploración Blindado 10, lo cual nos vino muy bien porque trajo su consigna de campaña, algo fundamental en la guerra. Sí. Y la verdad que siempre reconozco el excelente apoyo y camaradería del Escuadrón 10. Su cocina, había un cocinero, fíjese el apellido del cocinero, el sargento ayudante Taylor, tenía apellido inglés. Bueno. La cocina de Taylor funcionaba bajo bombardeos y bajo cualquier circunstancia y nos daba unos ricos guisos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo es? Y con apellido inglés. Con apellido inglés, sí. Una vez me lo encontré, les cuento una anécdota. Yo después iba mucho acá a Granaderos, al regimiento de Granaderos a caballo, y un día me lo encontré a Taylor. Era famoso Taylor, porque hacía unas empanadas bárbaras, al cual le gustaba mucho al presidente Menem. Y cuando lo encontraba siempre recordaba sus excelentes comidas, que para el momento de Malvinas, para nosotros era un manjar, ¿no? Claro, ni hablar. En la guerra siempre el soldado tiene sueño y hambre, y frío. Sí.
Es verdad. Como a mí me habían dicho una vez que el soldado tenía que tener buena comida y buen descanso para poder combatir bien. Sí, eso es un aspecto que cuidamos mucho de nuestra tropa, de brindarles todas las posibilidades de descanso, de que tuviesen bien su equipo, para preservarlo de las condiciones climáticas que eran muy fuertes, muy desfavorables. Y yo siempre recuerdo una frase que le atribuyen a Napoleón: un ejército rueda sobre su estómago. Entonces hay que tratar de que la tropa esté lo mejor alimentado posible dentro de las circunstancias, bien abrigada, bien cuidada, porque si no llega desgastada el combate. Claro. ¿Cómo siguieron transcurriendo los días una vez que ya estaban en su base? Hasta el 1 de mayo podríamos decir que fue, yo siempre digo, el tiempo feliz, porque aprovechamos para dar instrucción, para reconocer bien, etcétera, etcétera. Es toda una vida bastante tranquila en ese sentido, ¿no? Toda la cosa ha cambiado el 1 de mayo. Claro. Porque ahí, cuando empiezan los ataques ingleses, la reserva blindada era un objetivo a ser batido por la artillería británica, sobre todo la naval, que nos visitaba, diríamos, con bastante frecuencia, ¿no? Así que nos acostumbramos al bombardeo naval. En esas circunstancias abandonamos nuestra comodidad de Moody Brook, de esa construcción, y establecimos un bivac contra la falda de la montaña para protegernos del fuego de artillería naval. Claro. Dio muy buen resultado eso, y llevamos los vehículos al pie de montaña, también al pedemonte, para evitar que la artillería lo afectara. Sufrimos varios ataques, también aéreos. ¿Sí? Sí, pero no pudieron dañar ninguno de nuestros vehículos ni afectar a nuestro personal. Hasta el día 12 de junio. Hasta el día 12 de junio. Sí, logramos eludir el fuego naval de artillería y los bombardeos aéreos que hacían en altura arrojando una bomba de 250 kilos que alzó una vez a unos 150 metros de nuestra posición, ¿no? Dejó un cráter bastante impresionante y fue una explosión que realmente hizo estremecer todo nuestro sector. Me imagino. ¿Cómo lo sorprendió el 1 de mayo? ¿En qué condiciones? El 1 de mayo nosotros estamos en Moody Brook. Empezó el ataque temprano, cuando un avión Avro Vulcan bombardea el aeropuerto, con lo cual pusimos en alerta a todas nuestras tripulaciones y ocupamos nuestros puestos de combate en los vehículos. Como estamos en un lugar relativamente más alto que el aeropuerto, pudimos observar muy bien los ataques de los Harrier entre las nubes hacia el aeropuerto. Algún Harrier que pasó por la bahía. Era una escena bastante impresionante, nos hacía acordar los films bélicos, ¿no? Los bombardeos, claro. El Harrier pasando, abriendo fuego con sus cañones Aben de 30 milímetros sobre el buque Ciudad de Formosa. En esa oportunidad abrimos fuego con nuestra ametralladora antiaérea, pero creo que estaba un poco lejos de distancia, pero vino bien para que los soldados se fueran fogueando. Y ese día ocurrió también, fue el día que abatieron el Mirage del capitán García Cuerva, sí, que fue confundido con una aeronave inglesa. Sí. Sí, eso fue un momento un poco triste. Lo que pasa es que entró, nunca me olvido, entró de norte a sur, cuando el corredor para aeronaves propia era de este a oeste, y claro, con el nerviosismo que había, se lo confundió con la aeronave enemiga. Que fue muy nombrado el derribo ese. Sí, el avión pasó sobre nuestra posición, yo lo recuerdo muy bien. Lo que pasa es que como arrojó los tanques de combustible adicionales, lo tomaron por bomba, y eso pasa mucho en la guerra. La gente estaba, digamos, en una situación de crispación, y con eso, y ver una aeronave y una falta de conocimiento de los perfiles de aeronaves, llegó a que se abriese fuego tomándolo como una aeronave hostil. Eso pasa muchas veces en la guerra. Lo lamento profundamente porque estas cosas
a uno le duele. Cuando nos enteramos que era García Cuerva nos produjo una gran pesadumbre, ¿no? Seguro, como que no. ¿Cómo era la moral de la tropa una vez que empezaron los bombardeos? Debo decir que la moral fue muy alta ese día. La verdad que nosotros observamos con el subteniente Chercol y con los suboficiales el comportamiento de los soldados, y la verdad que estuvieron a la altura de las circunstancias. ¿Sabes lo que pasa? Esto yo siempre se lo digo. Al estar el subteniente o el sargento al lado del soldado, empuñando una ametralladora, impasible ante el ataque inglés, el soldado se siente tranquilo, porque si el jefe está al lado de él y el jefe no se pone nervioso, claro, el soldado no se pone nervioso. Se siente acompañado. Exactamente, es una cuestión de grupo. Y como es un equipo, claro, ninguno afloja. Claro, sí, tal cual. Como es una vez que reciben el bombardeo, los días que transcurren, ¿cómo van sucediendo los hechos? Bueno, fuimos, los días siguientes fueron de noticias, de bombardeos, a la espera, por ejemplo, nos fuimos acostumbrando al bombardeo naval. Uno después ya se acostumbra de tal modo que duerme tranquilo, salvo que caigan los tiros muy cerca y los pone alerta. Construimos refugio contra la artillería con tambores de 200 litros, muy hábiles mis suboficiales en este sentido. Construimos un horno para poder hacer torta frita porque escaseaba el pan, entonces conseguíamos harina y como teníamos gente habilidosa empezamos a hacer una elaboración de torta frita para suplir la falta de pan, ¿no? Y además eso mantenía a la gente también entretenida, una forma de mantenerlos motivados. Claro. Previo a los bombardeos, otra cosa que hicimos muy bien, todos los días mandamos un vehículo PANAR a buscar el correo de la ciudad, y con la instrucción que el suboficial que llevaba a ese grupo de soldados, si era el apuntador o algún otro soldado, hiciera un recorrido para la ciudad para que conociera bien las calles, cómo eran las características, porque eventualmente debíamos pasar por la ciudad. Y aparte porque la gente tiene que conocer la geografía donde se mueve, claro, más con vehículos blindados. Muy interesante. Ahora, el espionaje inglés fue muy bueno, ¿no? También. Sí, algunos amigos a nivel internacional hicieron llegar fotos tomadas de los panales de postes de electricidad, es decir, gente de la compañía de electricidad o ingleses infiltrados nos tomaban fotos de los panales de los postes de electricidad, lo cual nosotros sospechábamos. También nos tomaban desde las casas. Tengo fotos de los panales tomados cuando nos movíamos de las casas particulares. No puedo revelar la fuente por una cuestión de confidencialidad de quien me acercó toda esa información. Claro. E inclusive, recuerdo que en los primeros tiempos pasaba una bella jovencita rubia isleña con un grupo de caballos todos los días. Además estaban reuniendo información sobre los vehículos blindados, ¿no? ¡Qué va! Sí, no, además, bueno, los británicos tienen una gran experiencia en inteligencia y contrainteligencia. Y obviamente obraron en consecuencia. ¿Cómo? Ya que tocó el tema, bueno, del espionaje que hacían, ¿cómo era el trato con los Kelper cuando iban al pueblo? No, yo no uso la palabra Kelper, lo llamamos Islander. Kelper es una palabra despectiva. Ajá. Prefiero usar la palabra isleño o Islander. Bueno, tuve oportunidad de conversar cuando estaba a cargo de la planta potabilizadora con el encargado de la planta. Me dio la impresión de un hombre muy serio, dedicado a su profesión, pero me dio un mensaje que como subteniente me dejó pensando. Sí. Me dijo que habíamos obrado muy mal y que íbamos a ser castigados por nuestra acción de haber tomado las islas de esa manera y haber roto, digamos, los códigos. La verdad que uno que joven oficial que venía todo triunfalista, haber participado en la reconquista de las islas, escuchar a un inglés hablar con esa mesura y como haciéndonos reflexionar de la naturaleza de nuestros actos, me llamó la atención. Yo observaba en los isleños
un respetuoso desprecio hacia nosotros. Nos miraban como fascistas. Sí. Esto lo un poco, yo creo que los ingleses nos vieron como una continuación de la Segunda Guerra Mundial. Justo había un régimen militar y ellos lo tomaron como la acción de un régimen militar contra una isla de una nación que tenía un sistema democrático, un sistema parlamentario. Eso es lo que yo sentía. Aparte había cierto resquemor hacia nosotros. No les cayó bien esta reconquista. Sí, yo en varias notas habían comentado eso, que no estaban para nada contentos, por llamarlo así, el tema de reconquista. No, tenían un profundo desprecio hacia la acción que habíamos hecho. Igualmente eran muy respetuosos hacia nosotros, jamás lo manifestaron. He ido a cambiar por libras malvinenses, he ido a negociar alguna compra y he tenido que hablar, y eran muy respetuosos, como son los británicos en general. Los isleños son como británicos de los años 50, parecía una isla escocesa de los años 40 cuando llegamos realmente, eso es lo que sentía. Sí. Y el gobernador de las islas, el general Menéndez, y todo el gobierno isleño los trataba con gran respeto y con mucho cuidado, tratando de blanquearse la simpatía de ellos, pero no lograron. Ellos sentían esto como una invasión injustificada. Había un total rechazo por lo que estaba sucediendo. Y uno lo ve hoy día, que todavía siguen con un fuerte resentimiento hacia nosotros. Qué bárbaro. Como Y eso, debo decirlo, y eso que el comportamiento de la tropa argentina hacia la población isleña fue ejemplar. Sí. Como cualquier acción de piliaje, cualquier acción de falta de respeto a la población era duramente castigada por la conducción militar. No se admitía ni la más mínima falta de respeto o una acción de piliaje hacia la población civil. Fueron muy cuidadosos en ese tema, ¿no es cierto? Totalmente, y sobre todo un enorme respeto a la propiedad privada. Es decir, si algo se tomaba había que pedir autorización a la gobernación, se le daba un recibo. Esos son detalles que no se conocen, se obró con absoluto respeto hacia la población. Claro. Y siempre se preservó la población. Yo les voy a dar un dato nomás. Cuando bombardeaba la Armada inglesa, se mantenían encendidas las luces de las calles en aquel entonces, y cuando yo llegué se llamaba Stanley, después lo llamaron Puerto de Ocho Riveros, después lo llamaron Puerto de Islas Malvinas y finalmente Puerto Argentino. Las luces de Puerto Argentino se mantenían encendidas para evitar que la Armada Británica bombardease erróneamente la población. Pero esas luces encendidas servían de referencia para centrar el fuego de los cañones hacia nuestra posición, lo cual nosotros nos veíamos con mucho agrado. Pero era una medida para proteger a la población civil. Qué bárbaro, ¿verdad? Esas cosas uno por ahí no las sabe, ¿no? No, poca gente lo tiene en cuenta, ni tampoco tiene en cuenta el enorme cuidado que tuvimos con los isleños. Claro, sí. Nunca se habló de esto, que yo tenga memoria. Aparte les voy a decir una cosa más. Yo he hecho curso de Derecho Internacional de Guerra, y el conflicto del Atlántico Sur, o la Guerra de Malvinas, el nombre oficial es Conflicto Atlántico Sur, es tomado como un ejemplo de respeto del derecho internacional de guerra entre contendientes, es decir, tanto por los británicos como por los argentinos, del muy buen o del excelente comportamiento general entre los contendientes. El respeto al caído, el respeto al prisionero de guerra, del herido. Pudo haber algún caso aislado, pero la generalidad fue de un gran respeto tanto por los caídos, que fueron sepultados con los honores militares correspondientes, dada la situación, y el tratamiento de los heridos. Eso se vio mucho, ¿no? El tema del trato, por las notas que venimos haciendo, el trato que recibió el soldado argentino cuando cayó prisionero, cuando fue herido, es increíble cómo lo han atendido los ingleses.
Los heridos argentinos fueron atendidos, y hay testimonios. Yo fui herido, pero fui atendido al hospital de Puerto Argentino. Los prisioneros tuvieron algunas dificultades porque el sistema logístico, el frío, la falta de instalación adecuada hizo que, digamos, no se pudiera en un principio brindar todas las comodidades necesarias, pero se le pagó la paga que indica el CICR, el Comité Internacional Cruz Roja, se lo evacuó bastante tempranamente en buques hacia el continente, y en general no hubo situaciones de queja. Pudo haber habido un grupo, algún hecho aislado, pero no fue la generalidad, ¿no? Claro. Eso fue una guerra, yo le voy a decir, algunos se van a quedar sorprendidos, que voy a decir. Fue la última guerra caballerosa del siglo XX, en que ambos contendientes, a pesar de que fue una guerra muy intensa, tuvieron acciones de gran respeto. Qué bárbaro, me quedé sorprendido. Sinceramente se lo digo como oficial, y como oficial tengo el deber de reconocer esa caballerosidad que existió entre ambas partes. Claro. Es una guerra, sí, pero dentro de lo que es una guerra hay que reconocer que se cuidaron esos detalles. Volviendo un poquito a donde estaban ustedes en Modibrook, bueno, ya una vez que empezó el bombardeo, ¿cómo es que siguen transcurriendo los hechos desde ese lugar? Bueno, ustedes saben que nosotros veíamos con cierta impotencia, porque uno está en la reserva, está ahí esperando, cómo iban sucediendo las acciones, el hundimiento del crucero General Belgrano, los combates aéreos, el desembarco de San Carlos, el combate en Goose Green, y uno veía que el enemigo venía marchando, y bueno, y sabíamos que el bloqueo naval, uno a su vez iba ganándonos dos cosas: una sensación de aislamiento, y que el bloqueo estaba mermando las reservas de combustible y de alimentos, porque uno veía que cada vez estábamos más, las raciones venían más escasas, ¿no? Y con el frío y el clima de isla es muy crudo, es un clima realmente atroz en invierno. Nuestras tropas sufrieron mucho, sobre todo las tropas de infantería que estaban en primera línea tuvieron muchísimas dificultades con ese lugar tan difícil, y uno esperaba la llegada de los ataques que ya venían preanunciados por los bombardeos navales, aéreos, hasta que empezamos a sufrir el bombardeo de la artillería de campaña. Eso ya indicaba la proximidad de las tropas. Nosotros, como era reserva del sistema defensivo, la reserva blindada, bueno, estábamos siempre atentos. Participamos en una de las acciones, fue justamente para ante la alerta de un desembarco de comandos anfibios, me acuerdo, alerta violeta, si no me equivoco era. Sí. Una noche nos informaron que iba a haber un desembarco anfibio sorpresivo, por lo cual tuvimos que desplegar los blindados en una acción nocturna. Bueno, ahí uno ve la característica y disciplina del personal que tenía. Son acciones en que uno tiene que tener una gran templanza y nervios de acero, porque en la noche es muy difícil distinguir la propia tropa del enemigo. Y un error, ustedes se imaginan que confundir un movimiento de propia tropa o alguien que avanza por un sector y no es debidamente identificado y uno abre fuego con la ametralladora o los cañones 90 milímetros puede significar 3, 4, 5 muertos propios. Sí, sí. Bueno, nos salió muy bien la misión. Fue una misión en que probamos nuestra disciplina y realmente sangre fría, ¿no? Porque hubo un par de incidentes que podríamos haber abierto fuego con nuestros cañones. Inclusive recibimos fuego de una ametralladora pesada que nos pasaba por arriba de nuestra cabeza. Esa fue una noche que había muchos nervios. Uno tiene que tener en cuenta que hay que prepararse muy bien en los tiempos de paz para los tiempos de guerra. Todo el entrenamiento físico, mental, las ejercitaciones sirven muchísimo. Eso es algo que yo siempre repito. Algunos decían, los reglamentos no sirven. Están totalmente equivocados. Los reglamentos sirvieron y los que cumplieron el reglamento les fue mucho mejor que aquellos que no lo cumplieron. Claro. Los reglamentos sirven, la experiencia de guerra sirve,
el entrenamiento sirve. Ir a la guerra sin entrenamiento es directamente una invitación a morir en el primer encuentro. No, seguro. Yo calculo que sin entrenamiento no se puede hacer nada. Ojo que es mi punto de vista, ¿no? No, es tal cual, los israelíes, o cualquiera que conoce historia militar, un dicho israelí: no hay tanques buenos sino tripulaciones buenas. Claro. Y un viejo dicho que viene ya de muchos años: entrenamiento duro, combate fácil. Sí. Entonces, es muy importante. Y otra cosa, la guerra no la gana un hombre, la gana el equipo, la gana un conjunto. La guerra no la gana un soldado apoyado en una ametralladora y disparando. La gana un regimiento conducido por su jefe, por sus oficiales, su jefe de compañía. Si no, no se gana. Un solo hombre no hace la diferencia. Es lo que hablábamos hace un ratito, que es como lo que pasa en un blindado, es un equipo. Es un equipo, es un team. Yo siempre lo digo y lo recalco. Yo, si mi apuntador no sirve, soy hombre muerto. Y si mi conductor no sabe dónde ubicar el vehículo blindado o cómo pasar un obstáculo, voy, digamos, en pérdida, ¿no? Claro, no, ni hablar. Sobre todo en un vehículo, porque... Sí, además, quiero manifestarles que a mí el día 12 de junio tuvimos que replegar los vehículos al límite de la ciudad por el bombardeo inglés. Igual los ingleses nos localizaron. Tenía un observador adelantado infiltrado entre la población y reguló el fuego. Muy precisa la artillería británica. Un fuego nutrido y preciso, realmente excelente la precisión. Y en la tercera salva recibí 3 heridas en los 2 brazos y en la pierna. Casi pierdo el brazo derecho. Una esquiva prácticamente me volatilizó parte del hueso del antebrazo. Recibí una herida en muslo que casi me desangra también. Y en esos momentos, en esos trances, uno ve la muerte de frente, uno se sorprende la sangre fría y tranquilidad con que aborda esas circunstancias, ¿no? Eso es parte del entrenamiento y la preparación mental, ¿no? Me hirieron también a mi apuntador y al conductor de vehículo. Pero ¿sabe qué siempre recuerdo? Al cabo primero, que al trotecito me vino a buscar entre fuego artillería para rescatarme. Qué va. Un cabo primero de Jujeño, cabo primero 20, conductor motorista. Y los otros suboficiales que enseguida acudieron a ayudar al subteniente herido. Esa es la camaradería, esos eran mis hombres, que no dudaron en correr el riesgo bajo la artillería británica en venir a rescatar al subteniente y al soldado herido. Eso es lo que vale. Y eso yo quiero destacar, porque si esos hubiesen demorado un poco más, quizás no estaría hablando ahora con ustedes porque hubiese muerto desangrado. Seguro. ¿Cómo es eso fue, qué día fue que recibe las heridas? 12 de junio, próximo al mediodía, 2 días antes que terminasen las acciones de combate. Eso fue en los lindes de la localidad, donde está el hipódromo. Ahí me dieron, junto con toda mi tripulación. ¿Cómo? Estaba justo abajo del vehículo, porque bueno, estábamos enmascarando los vehículos y la verdad que el fuego fue tan preciso. Bueno, podría decir que ese día volví a vivir, tenía 25 años. Uno en una guerra aprende a valorar muchas cosas: la amistad, la camaradería, las cosas de la vida, que uno muchas veces no las tiene en cuenta. Seguro. ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa: uno empieza luchando por su patria, luego lucha por el honor del regimiento, pero después termina luchando por sus camaradas y amigos que tiene al lado. Volvemos otra vez. Y el jefe es el primero que tiene que dar el ejemplo y que tiene que estar en lugar de riesgo. Tal cual. Volvemos otra vez al trabajo en equipo. Sí, pero le voy a decir una cosa, esto se lo digo a todos los oyentes: ser oficial no es fácil. Nosotros, los oficiales, junto con los suboficiales, somos los que tenemos que tomar un ciudadano que tiene valores, la defensa de la vida humana, y lo tenemos que preparar para que empuñe un arma y que tenga la capacidad de usar esa arma para vestir a una persona que es igual que él, que puede ser un empleado, un comerciante, un hombre que está en la guerra y que está en el bando contrario. A ese hombre tenemos que entrenar para que sea un león,
contra ese enemigo. Pero también la función del oficial es decirle que cuando cae herido pasa a ser un hombre protegido por las leyes de guerra y que le tiene que brindar asistencia. Que ahí acabó la guerra para ese hombre y que no se debe exceder. El oficial tiene la obligación y tiene el deber de evitar de que lo que es una guerra, digamos, dentro de las leyes, se transforme en un simple crimen. Y eso es una misión fundamental. Un oficial también, algún día, como decía un libro que leía muy bueno, Las guerras napoleónicas, Oficial de Caballería, algún día tiene que ordenar a sus hombres marchar hacia la muerte y vivir con ellos el resto de su vida. Si uno no está preparado mentalmente para eso, mejor que se dedique a otra cosa, porque le digo, la responsabilidad de ordenar una acción, mandar un grupo de exploración, mandar un grupo a hacer seguridad, a una descubierta, como dicen los españoles, y que por alguna razón, porque hasta con una equivocación de uno, o porque no preció bien la situación, termina en la vida de los hombres, uno, eso carga para uno para el resto de su vida. Y hay que saber convivir con eso. Qué bueno lo que nos está comentando, porque... Esa es la responsabilidad de los oficiales. ¿Qué responsabilidad? Y también los suboficiales, que son los que nos ayudan a todo eso. Y aparte tenemos que saber comportar a nuestros hombres, tenemos que saberlos animar, y aunque nosotros estemos cansados, tenemos que seguir dándole fuerza. Y le voy a decir algo más. Muchas veces me preguntaron si tuve miedo. Por supuesto que tuve miedo. El valor no consiste en no tener miedo. El valor consiste en saber dominarlo. Cuando veía a los proyectiles de artillería caer cerca mío, sabía que alguno de ellos me podía mutilar o herir. Sí. Y sin embargo no mantenía el estado de ánimo y alentaba a la tropa. Eso es un poco el ejemplo de que uno tiene que tener un estado de ánimo. Es algo fundamental. Es parte de ser un líder, ¿no? De ser un buen jefe. Un conductor tiene que saber animar a sus hombres, tiene que saber llevarlos y compartir el riesgo. Alguna vez va a tener que ordenar a sus hombres, porque uno está en un lugar, pero también tiene que ordenar distintas actividades. Digamos, por ejemplo, destacar un grupo, y esos hombres van a correr riesgos. Y uno tiene que evaluar un montón de cosas. Es más, uno tiene que cumplir órdenes que a sabiendas lo conducen posiblemente hacia una situación de riesgo o incluso la muerte. Y uno ordena a sus hombres montar y seguirlo a uno. Y uno va cabalgando hacia la muerte o hacia el riesgo. Sí. Es esa suerte que va en juego, ¿no? Yo viví esa situación, dar órdenes que implicaban riesgo. Seguro. Y con la sabienda del riesgo que uno corre. Y los hombres no dudan, cuando uno va adelante, el resto sigue. ¿Cómo es qué bárbaro? La verdad que me deja pensando un montón de cosas y bueno, y la responsabilidad que cada uno tiene, ¿no? Sí, y después está la parte personal. Esto se lo comento también para sus oyentes. Cuando terminó el 12 de junio, terminó herido, tuve dos sensaciones. Una de alivio, porque había hecho todo lo que podía hacer y salía del juego por imperio de las circunstancias de la artillería británica, pero tenía un sentimiento de culpa. ¿Saben cuál era mi sentimiento de culpa? ¿Cuál? Estaba abandonando a mis hombres. Qué bárbaro, por Dios. Pero no era por una decisión de usted, era porque... Claro, pero uno es un líder y tiene esos hombres, uno tiene esa responsabilidad. Pensaba también qué será de ellos, cómo estarán pasando, qué estarán haciendo. Afortunadamente todos volvieron. Uno de los mejores halagos que me hicieron me lo hizo el hermano un soldado. Vos los llevaste a todos vivos y los trajiste todos vivos. Le digo, no, yo no. Porque el día 12 de junio me dieron mérito para mi compañero que quedó los días siguientes. Claro. Porque eso es, pero le voy a decir una cosa más. El día 12 de junio terminó una guerra para mí, pero empezó otra. Yo quedé con heridas muy serias que me costaron 2 años y medio de rehabilitación. E inclusive
estuve a punto de ser pasado a retiro del ejército por la incapacidad que me quedó de por vida. Pero me rehabilité, Sí. y pude volver al servicio activo. Esa fue mi segunda guerra. Y me pude retirar de coronel. Se pudo, perdón, retirar Con el grado de coronel. Me quería retirar con el grado de teniente, Sí. por las heridas que había sufrido, porque como sufrí la sección de un nervio, quedé con mi brazo derecho bastante maltrecho, y en un momento me calificaron que no era apto para seguir en el servicio. Qué momento, ¿no? Sí, pero ¿sabe qué? Le debo decir, fui a la Junta Médica, que me acuerdan unos coroneles médicos, y como me vieron que gracias a toda la natación que hice, me recuperé muy bien, me dejaron continuar el servicio. Lo cual le agradezco mucho a esos hombres, que entre ellos estaba el coronel Cassette, me acuerdo, el coronel médico. Me hicieron un acto, digamos, que me permitió seguir en la carrera militar. ¿Hace cuánto que se retiró como coronel? En el año 2017, después de 41 años y medio de servicio en el ejército. 41 años y medio de servicio. Sí, me retiré con 60 años. Qué va. Sí, seguí 5 años más de lo que es usual en el ejército. Sí. Sí, porque como cumplí servicio acá en la Secretaría General, bueno, para mí, si bien soy un hombre que tengo aptitudes para varias cosas, siempre la carrera militar la desarrollé con mucha, como algo natural. ¿Cuántos años al servicio de la patria, no? Bueno, para eso no está. No se sirve solo la patria vistiendo un uniforme o empuñando un fusil. No. También, como siempre digo, empuñando el arado, haciendo las cosas bien, cumpliendo las leyes, siendo un buen ciudadano. Que eso hoy en día creo que son muy pocos los que defienden la patria, como usted dice, Bueno, hace falta argentinos con esa característica, claro. Que eso fue lo que nos hizo grande al país en su momento, con gente que vino prácticamente con lo opuesto, y que con su esfuerzo, con su trabajo, con su honestidad, con su palabra, hicieron de esto un gran país y muy rico. La verdad que sí. Son los valores que tenemos que rescatar: el esfuerzo, la perseverancia, el desafío de uno mismo. Yo podría haberme quedado hecho un tullido y lamentándome el resto de mi vida que la artillería inglesa me había dejado el brazo medio maltrecho. Pero como yo soy un hombre que, como me enseñaron mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres, somos de pelea, somos de enfrentar la adversidad de frente y mirándola, me reconstruí. Y siguió adelante. Exactamente. Siguió adelante. A mí no me van a haber rendido ni pidiendo rendición. Yo lucho. Es que es así. Eso bien, con respeto. Seguro, pero tranquilo, con gestos diarios. Pero ¿sabe qué? Hay que superar las dificultades. Hay que rehacerse. La vida siempre nos va a poner dificultades. Es que de eso se trata la vida, de ir superando. Sí, hace poco escribí un artículo contando mi experiencia de guerra y cómo para la gente con el tema de la pandemia, cómo afrontar la pandemia, qué hacer. Sí. Ante una situación en que es media límite, que la gente siente la letalidad de la muerte cerca y lo pone mal, o estar encerrado, esto, aquello. Bueno, la preparación militar es muy buena para afrontar estas cosas. Seguro. Son cosas, hay experiencias que a uno le sirve para estas cuestiones. Y por ahí uno se mentaliza muchas cosas y va superando todas estas cosas que por ahí están pasando con la pandemia, qué sé yo. Sí, la pandemia es una situación límite
como puede ser un naufragio o como puede ser un terremoto. Son situaciones que impactan en lo psicosocial fuertemente y en el cual hay que prepararse mentalmente y hay que preparar a los familiares o a la población para afrontarla. Y sobre todo, de lo más alto, dar ejemplo de liderazgo hacia el resto. Uno espera que el capitán del buque sea el último a abandonarlo, cuando todos los pasajeros del buque están seguros en los botes salvavidas. Sí, sí. Sí. Acá, y mantenga la calma y la sangre fría. Porque de eso depende la vida de muchos. Acá últimamente los capitanes se están metiendo solo en el bote y dejan el resto que sobreviva. Bueno, ya ellos no son líderes. No, ni hablar. Consulta al coronel. ¿Considera que el psiquiatra y la psicología son importantes para la preparación previa de los cuadros jóvenes, cadetes y aspirantes? Porque parecen disciplinas supuestamente diseñadas para definir aptitud posguerra. ¿Un soldado sirve o no sirve? Obviamente que la psicología, yo cuando entré al colegio militar me mandaron primero, nos mandan todo el gabinete psicopedagógico, ¿no? Sí. Las pruebas, la psicología y la psiquiatría son herramientas aptas para determinar si la persona que está enfrente tiene las condiciones, la fortaleza mental para superar las exigencias de una, por ejemplo, en guerra o en situaciones límite. Es más, otra cosa es el tratamiento de las consecuencias, los postraumas, claro, que es otro aspecto fundamental. Yo le voy a dar un ejemplo nomás. Uno cuando es oficial y está conduciendo una tropa en guerra, tiene que pensar que el hombre que está al lado puede venir un proyectil y sacarle la cabeza de un solo disparo y ver el cuerpo caído sin cabeza al lado suyo y ver una cosa así. Uno tiene que continuar y no desmoronarse. Entonces, todos esos exámenes psicológicos sirven para ver qué persona tiene enfrente. O puede pasar que sea un temerario, que no tenga idea del riesgo y arriesgue innecesariamente a sus hombres. Claro. Es decir, por eso es importante a todo que empuña un arma o que tenga que tener estas decisiones, evaluarlo psicológicamente. Son disciplinas muy útiles, porque sirve para conocer cómo puede reaccionar esa persona en distintas circunstancias, ¿no? Tal cual. Sí, eso es, yo creo que es una herramienta. Y después está el otro tema, ya que estamos tocando el tema de psicología y psiquiatría, el postrauma de guerra, que es un tema importante. Hay muchos veteranos de guerra, no solo de acá, sino de otros países, que han sufrido el tema del postrauma. Yo recuerdo que cuando volví de Malvinas me mandaron al gabinete de acá de psicología para ser evaluado, a ver cómo estaba psicológicamente, ¿no? Y recuerdo que la psicóloga, con quien tenía larga charla, me comentaban que ellos estaban, basándose en la experiencia del ejército israelí, porque ustedes saben que en aquellos años había sido relativamente cercana a la guerra de Yom Kippur, era la guerra más próxima, porque ya la Segunda Guerra Mundial y Corea era muy alejada, sí, y veían el tema del postrauma, que era algo desconocido prácticamente acá. La gente que tiene los flashbacks, que se despierta gritando, cae un rayo o que creen que ven ingleses que atacan y cosas así, ¿no? Yo cuando escuché eso me sorprendía. Lo que no sabía que había esas cosas, sabía algunas cuestiones, pero no sabía que era tan, tan fuerte, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo tomó, o sea, cómo sobrellevó la posguerra? Encima de haber sido herido en combate y todo lo que pasó. Bueno, ahí, si tengo tiempo para hablar, le comento así, sinceramente, sí. Una de las cosas que tuve que hacer fue bajar las revoluciones, porque cuando uno viene en una guerra, viene con los tambores de guerra batiendo fuertemente, tuve que adaptarme a un ejército de paz, tuve que bajar porque uno viene crispado, viene, con mucha adrenalina, y bajando eso, más siendo joven. También me dolió mucho que nos cargaban la mochila de la derrota así crudamente. Yo asumo mi responsabilidad en la derrota.
soy parte de la derrota. Y justamente escribí un libro que se llama El sabor de la derrota. Y bien que me lo hizo sentir la sociedad El sabor de la derrota, porque me cargaban la mochila con piedra durante años, y el propio ejército también, ¿no? En cierta ¡Qué forma. bárbaro! Pero bueno, eso es habitual, pasa en todo el ejército. Los derrotados siempre son recibidos por la puerta de atrás, en alguna forma, ¿no? Pero ¿sabes lo que me ayudó mucho? Que tuve 2 años en el regimiento de granaderos a caballo destinado en comisión. Y la verdad es que los jefes del regimiento me trataron tan bien, y encontré ahí una calidez y un trato tan bueno del regimiento, que me ayudó a ir, digamos, a ir superando esas cuestiones, ¿no? Así que me vino muy bien. Muchas veces llenaban esos salones tan lindos que tiene el regimiento, cargados de historia, y eso me servía para pensar, bueno, cuánta gente que pasó guerra, esto, aquello. Uno también tiene que, digamos, reinsertarse y volver. Bueno, me ayudó mucho eso. Agradezco mucho a los jefes de regimiento y a los oficiales que me tuvieron allí. Empecé a trabajar en protocolo, en ceremonia de protocolo, mientras hacía la terapia de rehabilitación de mi brazo en el hospital militar. ¿Cuánto tiempo? Perdón. Sí, adelante. ¿Cuánto tiempo estuvo en Granaderos? El tiempo de la rehabilitación estuve 2 años y medio. ¿Eso también estuvo en Granaderos? Sí, esos 2 años y medio estuve en Granaderos y hacía la rehabilitación en el hospital militar. Fue un proceso bastante largo, por la gravedad del compromiso que tenía neurológico. Le voy a comentar una intimidad. Sí. Yo cuando iba a terapia, a hacer la terapia ocupacional, digo, un cajoncito de arena que tenía que mover, que era un trabajo bastante aburrido, por cierto, pero que daba buenos resultados a la larga. Bueno, yo veía que la gente iba de uso de gimnasia, iba de pijama, ¿no? Yo me iba vestido uniforme diario completo con blitz, bota y espuela. Entonces, salía del regimiento todo ahí, porque después me iba a tomar café al bar del hospital. Para mí iba como un paseo. Y la terapista ocupacional me decía siempre, ¿vos crees que porque venís vestido así no vas a hacer el cajoncito y toda la terapia de arena? No, le digo, voy a hacer toda la terapia. Pero ¿sabes qué? Si vengo de pijama me deprimo, le digo. Entonces me vestía, porque uno, es increíble como cuando uno es como cuando uno anda en chancleta y mal vestido, o está vestido de saco y corbata perfectamente perfumado y con los zapatos lustrados. Es como que cambia uno la actitud hacia uno mismo. Como dijo Mirta Legrand, como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan, si te ven bien te contratan. Bueno, yo me iba bien todo lustradito, bien perfumadito, y después me iba a tomar café en el hospital. ¿Para qué? Para alejarme del sabor el olor a derrota, ¿no? Al olor uno es un poco mi rebeldía, ¿no? Qué bárbaro, qué cuántas cosas que vivió, ¿eh? Sí, pero en cierta manera creo que me ayudó mucho. A mí tenía un jefe cuando fui al regimiento de Chetán, que un muy buen jefe, el teniente coronel Alvarado, después coronel, que a veces me lo encuentro, y que me dijo un día, y quizá eso me ayudó mucho en la vida, que yo tomaba mi carrera militar, de lo que hacía, que yo lo hacía con mucha dedicación, como si fuera ciertamente como no como una cosa, como un peso, sino más bien como un juego o un entretenimiento, con un espíritu hasta deportivo. Y puede ser que sea así, y eso me sirvió para sobrellevar todas estas cosas. ¿Escribió algún libro? Me dice Marta acá. Sí, El sabor de la derrota. Ahí cuento mis vivencias personales y hablo mucho de la geografía de las Islas Malvinas. ¿Por qué el lugar se llama Moody Brook? ¿Por qué se llama Moody? ¿Por qué Stanley se llama Stanley? ¿Por qué Supper Hill? Bueno, hay toda una historia. He escrito mucho, inclusive sobre un ferrocarril que construyó el almirantazgo británico de las islas. Es una historia apasionante de las Islas Malvinas. ¿Un ferrocarril en Malvinas, usted me está diciendo? Sí, señor, un ferrocarril de Covil de ancho 0,610 milímetros, que lo construyó en 1915 el almirantazgo inglés después de la batalla de lo que ellos llaman la batalla de las Malvinas o de las Falkland contra el escuadrón naval del almirante Raspe,
construyeron para llevar los materiales y abastecer el carbón la central radioeléctrica que construyeron justamente en Moody Bluff. En el Wireless Ridge pusieron las antenas con línea del inalámbrico, sí. Y el edificio de la usina eléctrica todavía se mantenía cuando yo llegué en el año 82. Es más, encontré el resto del ferrocarril. Entonces me dediqué a investigar sobre ese pequeño ferrocarril que iba de un lugar que se llama Navy Point, donde Navy Point era un muelle de la Armada que usaba para desembarcar material, y ahí estaba el Camber Depot. Entonces se llamó el Camber Railway, que llevaba el carbón a un ferrocarril de 4, 5, 6 kilómetros, llevaba el carbón a la central eléctrica. Qué bárbaro, la verdad es que me sorprendió con lo del ferrocarril. Sí, le voy a sorprender más todavía. Sí, ¿Sabes quién fue el creador y primer director de la Falkland Island Company? No. Samuel Fisher Lafon. Samuel Fisher Lafon estaba casado con Argentina, de apellido Quevedo. Samuel Fisher Lafon vivió un tiempo en Montevideo, fue proveedor del ejército argentino en el siglo XIX, murió en la epidemia de fiebre amarilla ayudando a sus compatriotas ingleses, pero lo que nadie sabe es que los Fisher Lafon, toda esa familia vive en Catamarca, buena parte de sus descendientes, los Lamy Lafon, Fisher Lafon, porque se acriollaron y quedaron acá en Argentina, en Andalgalá. Y también están emparentados con los Tompkinson. Bueno, Fisher Lafon fue el creador de la Falkland Island Company, y por eso hay una península en la isla que se llama Soledad, que se llama Lafonia, en honor a él. Y es un verdadero, considerado fue el introductor de la oveja en las Islas Malvinas. Lo introdujo su hermano Ross Alexander Lafon. Ha hecho un trabajo de investigación terrible por lo que veo. Sí, porque es apasionante la historia de las islas. Debo decir que me interesó mucho el tema, porque tengo familia catamarqueña, emparentada con los Lafon. Qué bárbaro. Es apasionante. El escudo de las Islas Malvinas tiene ovejas. Bueno, el doctor inglés de la oveja fue Lafon, que construyó la famosa pirca de Darwin, que dividía todo de Darwin para el sur, era explotado por los Lafon. Y primero explotaron el ganado vacuno llevando personal de peones de Uruguay, orientales, y cuando se empezó a acabar el ganado vacuno introdujeron la oveja. Qué bárbaro. Todos los días aprendemos algo nuevo. Usted dijo... Busquen porque es interesante la historia. Lo que tampoco saben muchos es que la localidad actual, que nosotros llamamos Puerto Argentino, sí, se llama Stanley. Ellos lo bautizaron Stanley en honor a un funcionario que se dedicaba a todo el tema colonial, y que él consideraban ponerle nombre de este hombre. Eso está todo escrito en el libro. Pero lo importante acá es que el que seleccionó el lugar donde levantar este poblado fue nada menos que el capitán James Ross, gran explorador de la Antártida. Hay un volcán en la Antártida, una isla que se llama Erebus. Él lo exploró con 2 navíos. Escuche esta historia. 2 navíos cañoneras que fueron reforzados de casco ingleses, de madera. Sí. El Erebus y el Tabor. Él descubrió el lugar y ahí, por encargo de gobernadores, fundaron ahí la población. Pero ¿sabe por qué le menciono el Erebus y el Terror? Porque esos 2 navíos formaban parte de la expedición de Franklin en el Ártico, que se perdió allá por el año 1850 y pico, 1860, cuyos restos fueron encontrados hace poco. Y hace poco dieron una serie en Netflix, porque fue uno de los grandes misterios de la exploración ártica. Bueno, esos navíos estuvieron allí. Busquen, googleen James Ross, busquen Erebus, Terror, y se van a encontrar con cada historia con referencia a estas islas, aparte de la batalla de 1914, de cómo fue, de Grass Peak, de cómo el escuadrón que venía de las colonias que tenían los alemanes en Asia, y de la batalla de Coronel, del almirante Christopher Craddock, un solterón que navegaba con su perro y que murió gallardamente en la batalla de Coronel. Ahí es una vida cargada todo gira con mucha gente romántica. Qué va. Y realmente con historias muy interesantes, ¿no?
Qué bárbaro. ¿En su libro nombra todo esto que me está contando? En el libro hablo mucho de la toponimia, porque se le llaman los lugares así. Hablo de justamente también de... tengo un artículo escrito sobre la batalla de Coronel, que si quieren se los mando, que se llama, hablo justamente del ferrocarril del Canberra Railway, que se llama Historia poco conocida, un ferrocarril en las Malvinas. Está en internet, está en Instamar, y ahí cuento la historia. Cómo gira cómo se relaciona con estas batallas navales, la construcción del ferrocarril, y cómo años más tarde, cuando voy en el año 82, me encuentro con los restos de vías y durmientes de ese ferrocarril. Qué bárbaro, la verdad que es sorprendente. Sorprendente porque jamás me hubiese imaginado que había un ferrocarril en Malvinas. ¿Vio? Uno se sorprende, sí, corto y pequeño y de covil, pero ferrocarril al fin. Tuvo 2 locomotoras de vapor. Sí, es muy interesante. Qué bárbaro. Hay historias muy interestes, así, nuestro país tiene historias, anécdotas muy ricas también, ¿no? Uno se sorprende. Y hoy cuando tuvimos la llamada previa para contactarnos, me decía que conoce Rafaela. Sí, una hermosa ciudad y una muestra de la pujanza que se hace cuando hay dedicación. Rafaela es famosa porque tiene la fábrica de válvulas automotores, partes automotrices, de productos lácteos. Es una ciudad muy pujante. Yo viví mucho en Tandil, que es una ciudad también con mucha metalurgia, que lo han traído mucho los italianos de Europa, toda esa especialidad en los metales, y tengo entendido que Rafaela exporta válvulas a Europa por la excelente calidad de sus materiales. Un orgullo. Sí, como y a grandes empresas automotrices. Sí, por supuesto, es un orgullo para todos nosotros tener una ciudad que logra una tecnología y una producción industrial ejemplar, ¿no? Sí, eso es cierto. Además es una hermosa ciudad, me encanta. Muy muy linda ciudad, he visitado, he parado ahí a dormir cuando viniendo de Salta, porque mi familia, mi señora es salteña, entonces usaba como escala a Rafaela. Bueno, ahora ya cuando pasen por acá por Rafaela ya tiene lugar de estadía también. Va a ser todo un gusto y un reconocimiento. Yo siempre digo, a mí me gusta mucho la historia, un reconocimiento a todos esos inmigrantes que vinieron a la provincia de Santa Fe y transformaron una pampa salvaje en lo que es hoy. Uno ve y se siente, yo viajo mucho por Córdoba, por Santa Fe, cuando voy a Salta, y uno ve con orgullo todos esos poblados tan bien cuidados, esos campos bien cultivados. Se huele, se percibe el orgullo de los que habitan esos lugares. Es cierto. ¿Cómo es y cuánto han la pampa gringa le dicen acá, cuánto han trabajado y de sol a sol, sí, uno lo percibe. Por eso mi saludo a todos la gente de Rafaela, porque realmente uno siente, cuando ve una de estas cosas, uno siente un gran orgullo de ser argentino. Qué bueno. Desde ya, en nombre de los rafaelinos le damos las gracias. Por favor. Pregunta acá, consulta al coronel. La Foña, al sur del istmo, ¿por qué no se combatió o protegió? ¿Tiene importancia estratégica como llave a la reserva de agua antártica? ¿Por qué? La Foña, al sur del istmo, ¿por qué no se combatió o protegió? ¿Tiene importancia estratégica como llave a la reserva de agua? Sí. Yo la verdad que ahí fui como subteniente, pero como soy oficial de Estado Mayor y he hecho curso de esto, le voy a dar una respuesta. El objetivo estratégico era Puerto Argentino. Se mandaron tropas a las Fox Bay, es decir, Bahía del Zorro, y se mandaron también tropas a la otra isla, a la Gran Malvinas, lo cual al final quedaron aisladas y no tuvieron, digamos, ninguna participación bélica, porque quedaron
aislada. En realidad, haber dispersado las tropas, yo creo que fue un error, porque los ingleses la tenían clara, sabían que caído Puerto Argentino se acababa la guerra. Claro. Y mandar tropas a La Foña, que es un lugar remoto, sin posibilidad de apoyo logístico, era para que las tropas pasaran hambre y no pudieran ser apoyadas. Una tropa que no puede ser apoyada, más tarde o más temprano se tiene que rendir. Así que hubiese sido un error enviarla. Uno cuando envía y despliega tropas, lo primero que tiene que asegurar es el apoyo logístico y el apoyo mutuo, es decir, estar en condiciones de auxiliarla en caso de ataque. Si no, la tropa aislada en algún momento cae por falta de munición o de alimentación. Creo que con eso hubiésemos dispersado más los esfuerzos y facilitado la acción de los británicos. Tal cual. Recordando el izamiento de nuestra bandera por el estadounidense David Seward en 1820 entre Reino Unido y Estados Unidos, ¿cuál parecería ser menos nocivo? ¿Cerca nuestro como potencia? Bueno, acá hay un tema muy particular. Hubo un conflicto ahí con los norteamericanos, con los foqueros, los que cazaban foca, porque cuando les queríamos cobrar derecho por la foca cazada, hubo un problema que fue una fragata norteamericana, destruyó las instalaciones que había, pero después se subsanó. El problema de las Islas Malvinas es que antes de la construcción de Panamá era un lugar de apoyo fundamental para el cruce del Cabo de Hornos. Esto lo puede explicar mejor un marino. Cuando los navíos circunnavegaban por el Cabo de Hornos es una zona del Atlántico, de la Unión Atlántico y del Pacífico muy complicada, en la época sobre todo de navegación a vela, los navíos terminaban muy dañados por las tormentas o con problemas y averías. Y la base naval o el puerto ahí en Malvinas era un lugar donde se hacían reparaciones y eso armó una rica industria de reparación de los navíos que venían con problemas o que tenían que reabastecerse. No se olviden que había que reabastecerse de agua dulce. En la época de navegación a vela no había calderas para producir condensación de agua y agua dulce. Entonces tenían que reabastecerse de agua dulce, reparar las averías, arreglar las velas y ahí reabastecer de víveres. Entonces la isla tuvo ahí un gran auge económico hasta que se hace el canal de Panamá. Pero las islas cobraron de vuelta también un valor estratégico porque sobre todo en la Guerra Fría, porque los submarinos nucleares, ustedes saben muy bien que navegan por el Cabo Buena Esperanza o por el Cabo de Hornos, pues, ustedes saben que los submarinos estratégicos se mantienen en navegación permanente en aguas internacionales, y en caso de que los rusos, en aquel momento los soviéticos, atacasen el canal de Panamá y pusiesen sus esclusas fuera de servicio, la ruta del sur era un lugar esencial. Ustedes fíjense que en la Segunda Guerra Mundial, cuando el crucero o acorazado bolsillo, como decían, pero era más bien un crucero pesado, el Admiral Kraft va al Río de la Plata, la escuadra naval inglesa, el Exeter y todo demás, salen de Malvinas y luego que quedan dañados vuelven a Malvinas para su reparación. Es decir, les servía también como una base para el control de la navegación. El tema de Malvinas, es decir, el conflicto con Gran Bretaña, yo no soy diplomático, pero se exacerbó a partir de los años 50. Entre cuando esos toman las islas en el año 33, si no me equivoco, hasta los años 50, no hubo mayores conflictos. En gran parte porque había un gran comercio entre las Islas Malvinas y el sur de la Patagonia. Hay mucho parentesco entre los habitantes de este lugar y el otro, eso es muy interesante verlo. Pero sobre todo porque Argentina fue el gran proveedor de víveres de Gran Bretaña en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y acuérdense que nosotros movíamos toda nuestra producción y exportación en buques mayormente ingleses y franceses. Y la protección de la Marina Británica era esencial para el comercio exterior argentino. Así por lo menos lo veo yo. Ustedes saben que el ejército inglés comió mucho de la carne argentina.
se abasteció mucho, por eso quedó un saldo enorme a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, que nos permitió no solo adquirir los ferrocarriles, sino también 40 bombarderos cuatrimotores Avro Lincoln y Avro Lancaster, 150 reactores Gloster Meteor, cerca de 500 tanques Sherman, Firefly y del modelo M4, semioruga, tractores de artillería, todo que eran adquiridos de los, en este caso los tanques de rezago de guerra, pero estaban prácticamente muchos de ellos nuevos, en Gran Bretaña, camiones, GMC, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso. Nosotros no teníamos flota mercante, todos nuestros víveres, todo nuestro comercio iban en banderas como la francesa, la inglesa, hacia Europa. Entonces yo creo que por eso se mantuvo siempre ese tema, digamos, en un status quo, ¿no? También le voy a dar una anécdota. En Uruguay sí, había un famoso frigorífico Fray Bento que hacía corned beef y fue gran proveedor de corned beef al ejército inglés en la Primera Guerra Mundial. La vez pasada, mi hijo encontró una foto de un tanque, un Mark 4 inglés, esos tanques romboidales. ¿Saben cómo se llamaba el tanque? Fray Bento. Fray Bento. Por el corned beef. Bueno, eso les da a ustedes una idea de cuál era. Hoy puede ser que sea un poco difícil comprender lo que estoy diciendo, pero hay que bucear un poco cómo era el comercio en aquella época, y que después los países del Commonwealth, la Argentina era el país que proveedor de carnes a Gran Bretaña y de todo tipo de productos primarios, trigo, etcétera, etcétera, que para la Segunda Guerra Mundial fue importantísimo para el esfuerzo bélico. Claro, sí, los países que estaban participando de la Segunda Guerra Mundial estaban desabastecidos, bastante desabastecidos. Claro, no se olviden que Inglaterra tenía un serio problema de provisión de alimentación para su población civil y para su esfuerzo bélico. Entonces, Argentina fue un gran proveedor, igual que Uruguay, de todo esto de carnes, de cereales, y bueno, habría que verlo, estudiar en la Cancillería. Yo no conozco mucho este tema, en mi intuición. Es más, ustedes calculen que nosotros para 1940 o 1930 teníamos una poderosa flota naval constituida por 2 acorazados tipo Super Dreadnought construidos en Estados Unidos, más cruceros pesados, más cruceros acorazados, más destructores, que podríamos haber hecho una acción bélica y haber tomado las islas. Claro. Y nunca se ocurrió. Le voy a dejar una cosa picando. Una cosa picando que yo lo he escrito está en este artículo de Cameron Riley. Hay un gran escritor, historiador argentino, José Muñoz Aspiri, que escribió una obra que me acercaron y tomé nota de eso, que decía que la intención del Kaiser alemán en la Primera Guerra Mundial, cuando fue la flota de Graf-Spee ahí, era tomar las islas para devolverse a la Argentina. Por supuesto, no les puedo asegurar que fue así. Sí. Pero como hubo un incidente también llamado el telegrama Zimmerman entre Estados Unidos y México, en cual el embajador alemán estaba promoviendo a México declararle la guerra a Estados Unidos, hay que estudiar muy bien porque pudo haber habido alguna intención alemana de ocupar la Chile y devolverla a Gran Bretaña, que Argentina supongo no habría aceptado porque habría sido romper la neutralidad y con las consecuencias que hubiese podido traer posteriormente, ¿no? Pero hay muchas cosas para investigar de las relaciones argentinas-británicas. Es una relación muy particular. Qué buena clase que por lo menos a mí me está dando. Y acá, por ejemplo, preguntan, las colonias galesas patagónicas influyen en las relaciones bilaterales de ambas naciones. Port Madryn, Trileo, Rawson, Trevelin. Bueno, mire, esto le voy a decir una cosa. Tuve la suerte de conocer las colonias galesas porque viví en Esquel, muy cerca de Trevelin, y conocía muchos galeses. Sí. Los galeses se fueron de Gran Bretaña huyendo, digamos, porque no eran, en cierta manera no eran muy bien tratados allá, ¿no?
había algunos problemas. Ustedes saben que Gran Bretaña tiene los escoceses, digamos, los ingleses, los irlandeses, los galeses, son distintos, digamos, grupos culturales, étnicos y con historia inclusive de enfrentamiento en algún momento. Ustedes saben la historia del príncipe de Gales. No. El príncipe de Gales siempre asume, si no me equivoco, se llama Carfagón o algo así, el castillo. Cuando asumió el príncipe de Gales a principios del siglo XX, lo hizo frente a cerca de 15.000 tropas británicas, un crucero acorazado, etcétera, etcétera, como una demostración de fuerza. Porque Gales en realidad fue ocupada por Gran Bretaña, ¿no? Y el príncipe de Gales, es decir, había ahí una suerte de cuestión que hizo que acá en el siglo XIX, galeses, con la autorización del gobierno argentino, formaron una colonia muy próspera en Madrid, entre Trelew y entre Delhi. Inclusive construyeron un ferrocarril para unir Madrid con Trelew, que es muy interesante, y lograron una colonia muy próspera a pesar de las dificultades, ¿no? Los galeses, yo lo que vi allá es que ellos se sienten galeses, más que nada. Pero bueno, sí, siempre puede haber algo. También hay una importante colonia Boer en Comodoro Rivadavia. Los Boer son los descendientes de holandeses que habitaban en Sudáfrica y que en la guerra anglo-boer, que hubo a fines del siglo XIX, principio del XX, algunos de ellos migraron acá a Argentina, estableciéndose también acá en nuestro país, ¿no? Y después tenemos una fuerte colonia irlandesa también en Argentina. Hay una fuerte colonia, porque ustedes saben que el país que más inmigración recibió de Gran Bretaña fueron los países de Commonwealth de Argentina. Qué bárbaro. Eso lo aprendí cuando uno estudia inglés. Es decir, después de Canadá, de Australia, de Sudáfrica, el país que más inmigración inglesa, cuando hablo inglesa me refiero a irlandesa, escocesa, galesa, la que más inmigrantes tiene es Argentina. Claro. Eso es algo llamativo. Sí. Entonces, es algo interesante. Además de que muchos vinieron también con empresas ferroviarias, con las colonias irlandesas que trajo Rivadavia, las colonias escocesas ordeñadoras de vacas que trajo Rivadavia también, hubo una presencia importante, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos acá la guardia escocesa que desfila al son de gaita, acá en el regimiento de Patricio hay una fuerte tradición. Qué bárbaro, qué linda charla. Dice, el desembarco de la fragata Mimosa, ¿puede ser? En 1800. Sí, en la Mimosa, que desembarcaron en Madrid, y Madrid es un lugar bastante inhóspito, sí. Y se estableció en la zona de Trelew, sobre el río Chubut, que ahí hicieron todos los regadíos, Lyman, hicieron una obra fantástica. Una obra fantástica. Son muy conservadores los galeses. Muy conservadores y muy orgullosos de sus cosas. Mirá vos. Como dice el desembarco de la fragata Mimosa en 1865, de familia inglesa, no nos acerca más al Reino Unido que a Estados Unidos o a Alemania. Puede ser que haya influido el hecho de que el general Perón fue germanófilo, ¿puede ser? Bueno, vamos a ver, usted está tocando un tema muy interesante. La Argentina, muchos de sus oficiales, inclusive profesores que vinieron a la escuela de guerra a principios del siglo XX, para formar una escuela de guerra de primera clase, sí. Estamos hablando de años 1902, 1903, se acudió a los que mejor conocían el tema de oficial de Estado Mayor, que eran los alemanes. Entonces, la escuela de guerra nuestra, del cual yo fui alumno, se formó con el criterio alemán. Una escuela de guerra de 3 años, en que los postulantes tenían que candidatearse y rendir un rigurosísimo examen. Ustedes calculen que cuando yo entré a la escuela de guerra rendimos 100 oficiales de examen y entramos 30. Es con ese nivel de selección. Y después 3 años.
La escuela de guerra se hizo al estilo acá, sobre todo en esta época, y siguió hasta la época que yo estaba con esa formación de crear un oficial con una gran cultura militar y una gran formación que le diera un criterio capaz de resolver situaciones con un esquema de pensamiento centroeuropeo que se llama, te lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Usted qué quiere ser, chef o un hacedor de hamburguesa? Claro. El oficial de Estado Mayor alemán es un chef. Claro. Es creativo. Le dan las herramientas, se le presenta el problema militar y lo soluciona. El sistema que hicieron los norteamericanos para crear oficiales durante la Segunda Guerra Mundial en grandes cantidades fue un sistema tipo McDonald's, tipo hamburguesa. Es decir, le dieron todos los procedimientos perfectamente estipulados, todo por pasos, todo de reglamentos perfectamente estructurados y hasta con a veces situaciones modelos para ver cómo resolver. Por eso yo lo llamo, es como cuando uno ve en McDonald's, van a hamburguesa, pero si se le pasó o se le cambió alguna situación, se le quema la hamburguesa o ya no le sirve. Claro. En cambio el chef lo resuelve. Claro, ahí está la diferencia. Bueno, la escuela de guerra nuestra fue hecha para ser chef, no hacedores de hamburguesa. Por eso tuvimos oficiales de Estado Mayor de excelente calidad, como el coronel Schweitzer, que fue asesor en la guerra al Paraguay, asesor del Paraguay en la guerra que tuvo con Bolivia, o gente muy brillante, porque fueron formados eso. Bueno, muchos oficiales también sirvieron en el ejército alemán. Es decir, se los mandaba allá a estudiar y sirvieron en el ejército alemán. Entonces vinieron con ese modelo, y ustedes van a ver que nuestro ejército es curioso. Van a ver una formación de tipo alemán por un lado, con un uniforme de tipo británico. ¿Vieron ese uniforme? El uniforme camisa y corbata y chaquetilla. Sí. Es un uniforme inspirado en los uniformes británicos de la Primera Guerra Mundial. Vean los uniformes británicos, los que usábamos nosotros en los años 40, y con el correaje marrón, las botas, inclusive en un momento se usan los grados cuadrados, como usa la policía, que le dicen los ravioles, que esos son los grados tipo británicos. Hubo una influencia, adquirimos gran cantidad de armamento británico, tanques ingleses, los Vickers, cañones ingleses, camiones Thornycroft, vehículos blindados, toda una serie de material y con cierto estilo británico. Combinado ese con casco alemanes, claro, con casco suizo, cañones franceses, es decir, lo cierto es que en el ejército de 1940 había dos corrientes, una liberal, que simpatizaba con los aliados básicamente y con los ingleses, que podríamos decir que era justo, que venía del año 30, o sea, fallece el 40, y otra más nacionalista, inspirado en el sistema prusiano, el cual Perón es la expresión de Perón. Hay muchos antecedentes de oficiales que venían con ese pensamiento, que buscaban crear la industria nacional. Bueno, Justo también fue uno de los grandes propulsores de la escuela de la fábrica militar, pues fue el ministro de Guerra de Justo, de Alvear, pero había toda una serie de oficiales que querían hacer toda la industria pesada, como había hecho Alemania, la Cruz, la Thyssen, y hacer a Argentina un país industrial. Y cambiar la matriz agrícola ganadera que teníamos. Pero nos quedamos sin combustible a mitad de camino. Porque para ser un país industrial, la Argentina no es un país de grandes empresarios industriales, no hay Krupp acá, salvo alguna empresa como Techin, no hay Henschel, no hay Barones von Thyssen, o como en Estados Unidos Carnegie, o acá no ha habido Vanderbilt que puedan invertir y crear una industria. Acá la industria se crearon con el subsidio del Estado. Y cuando el Estado no pudo subsidiar más las industrias, empezamos a tener dificultades. Además, para crear un país más industrial, usted necesita dos cosas básicas, por lo menos la era industrial: carbón y acero. Argentina, usted calcula que la Argentina en el año 40 no tenía energía. Claro. Solamente teníamos el petróleo de Comodoro Rivadavia, que se encontró en el año 14, 16. No, el carbón que teníamos, no había buen carbón. El carbón de Río Turbio siempre fue un carbón regular, con mucha base de lignito,
y poco apropiado para... Y lo otro es tener acero. Tuvimos que explotar zafla, pero no teníamos la cantidad de acero que tiene Estados Unidos, Alemania, o carbón, o como tiene Inglaterra, que es la base industrial. Creo que eso limitó mucho a hacer la Argentina. Y por otro lado, no se olvide que nosotros hasta 1860 aproximadamente, la única tecnología que conocíamos acá en Argentina era la del cuero y del saladero. Recién ahí se empiezan a introducir las máquinas de vapor, se empiezan a introducir los navíos de vapor, las fábricas cerveceras. No había prácticamente tecnología industrial, hubo que hacerlo todo. Y le voy a decir una cosa, se hizo la industria, la tecnología en los talleres ferroviarios, en los talleres de la Armada y en los talleres del Ejército. El Ejército tenía que ir a reclutar a Europa los técnicos para los talleres, porque acá no los había. ¡Qué bárbaro! Para manejar los armamentos, reparar los cañones. La Armada tenía que contratar gente del extranjero, porque la gente acá no estaba todavía formada. Claro. Y ahí se empezaron a formar. Todo mano de obra extranjera. Es que, bueno, es una forma de abreviar. Cuando usted no tiene la tecnología, por ejemplo, cuando se construyó la primera línea férrea en 1857, sí, tuvieron que traer operarios ingleses, porque acá no sabían clavar una vía al durmiente, una cosa tan básica. Pero aparte las estaciones de trenes tienen el estilo inglés, la casa del jefe de estación tiene el estilo inglés. Sí, eso es muy interesante, la influencia cultural que hubo a través de toda la arquitectura ferroviaria. Usted calcula una cosa, los trenes fueron heraldos del progreso y la cultura a un interior de un país que todavía era virreinal. Llegaban trenes con estaciones que tenían aguas corrientes, molinos, sí, telégrafo, los trenes que tenían comodidades que con coches que fue toda una revolución. Pero o sea, más allá de los trenes, yo he andado mucho por el norte santafesino, más precisamente en la Cuña Boscosa, y con el tema, sí, de la famosa forestal, han hecho pueblos y ciudades al estilo de la forestal, y han tenido agua potable, agua corriente, que yo me quedé sorprendido para esos años, que tengan agua corriente, su propia empresa de energía y un montón de cosas que para la época era toda una revolución nueva para la Argentina. Buen dato. La primera instalación eléctrica de iluminación en una población fue, creo que en Formosa, o en Chaco, en Formosa, sí, justamente de una empresa forestal. Y la forestal tenía toda agua corriente, tenía plancha para los empleados, tenía electricidad, tenía servicios médicos y una urbanización muy destacable, sí, sí, de avanzada para la época. Sí. Que nos sorprende, hoy día nos sigue sorprendiendo. Usted calcule que para 1920 o 1930, tener en medio del campo agua corriente, yo soy correntino, tener agua corriente, tener agua potable, abrir una canilla y poder lavar los platos, tomar agua de una canilla, claro, tener electricidad, tener el teléfono, tener un dispensario que usted lo atienda, era un lujo. Seguro. Y más bueno, tener piso de cemento en la casa era un lujo. Como y más para esa época, ¿no? La que estamos pero hablando. Sí. Yo me acuerdo que fueron muchas cosas. Es más, no era un lugar remoto como el norte de santafesino, porque en aquella época era un lugar remoto. Era zonas de montes y no había nada. Yo me acuerdo que he hablado con lugareños y me han comentado que había un tren de trocha angosta que se encargaba de llevarle el mate cocido y el bollo de pan a los hacheros que estaban trabajando en el monte. Sí, exactamente. Habían varias redes de lo que se llama ferrocarriles de Covil que avanzaban a medida que se iba agotando la explotación forestal, y bueno, eso servía para transportar a los operarios, llevarle la subsistencia. ¿Y usted sabe por qué cayó la industria del tanino? No. Cuando se sintetizó el tanino en forma química, se dejó de extraer el quebracho. Claro, sí. Y ahí empezó a caer la industria del tanino, porque es como el caucho. Brasil tuvo una expansión del caucho enorme, grande riqueza, hasta que un inglés
dicen, llevó la semilla a Malasia, que se dio muy bien, Sí. pero después peor fue cuando descubrieron el caucho sintético. Entonces, estas cosas ocurren, como pasó con el caucho en Brasil, o que salía mucho mejor en Malasia que en el propio Brasil, que era original, ¿no? Esto me hace acordar también a la mina de la casualidad que está en Salta, que Sí. dejaron de extraer el azufre porque era Sí. más barato traerlo, no me acuerdo de qué otra parte del mundo, y Sí. tuve la oportunidad de estar en esa mina y quedó todo abandonado, incluso con las construcciones de esa época. Está la iglesia, las casas de los operarios, las oficinas, Unas construcciones formidables, sin duda. sí, y Impresionante. Pero ¿sabes por qué? Eso se extraía ahí azufre, en fabricaciones militares, sí, en un concepto estratégico para elaborar ácido sulfúrico, que es uno de los componentes básicos para hacer explosivos. sí, Entonces, igual que pasó con la mina Capillitas, que también servía para sacar materiales, que tiene unas instalaciones que a mí me sorprende. Fabricación militar hizo un enorme esfuerzo en eso. Lo que pasa es que, claro, como usted dice, sale más barato traer en barco el azufre y bajarlo en puerto. Lo mismo pasó con la mina de Río Turbio. ¿Usted sabe cómo nació la mina de Río Turbio, el yacimiento? No. El yacimiento nació durante la Segunda Guerra Mundial para suplir la falta de carbón que venía de Gran Bretaña. Acá venía el carbón de Cardiff, o el carbón inglés, que era muy bueno, y se hizo como una medida de emergencia. El carbón al principio se empezó a llevar en camiones de vapor. Escuche esto, camiones que quemaban vapor en una pequeña caldera y se movían el vapor, chuf, le decían, que eran camiones ingleses. Qué bárbaro. Después lo empezaron a llevar, construyeron una vía férrea para llevarlo, pero resulta que el carbón era para usarlo en la superusina que ellos llamaban de San Nicolás y en otros lugares. Pero después cuando se empezó a hacer números, era más barato traer carbón, por decirlo así, de Colombia o de algún otro lugar, que traerlo a Río Turbio. Además, el nivel calórico del carbón de Río Turbio era más bajo y es un carbón del lignito, es grasoso. Bueno, ¿qué pasó con el carbón de Río Turbio? Como la Argentina empezó a tener grandes cantidades de gas, todas las calderas empezaron a ser reconvertidas de carbón a gas. Claro. Por dos razones. Las calderas de gas necesitan menos mantenimiento, porque no hay residuos, y son más limpias en la combustión. Hoy el carbón es medio mala palabra como combustible, por la contaminación y el calentamiento global. Exacto. Y bueno, entonces, en este momento, si usted quiere carbón, es mejor traerlo de Colombia, que es un carbón de excelente calidad que el que explota Río Turbio. Y por otro lado, Argentina, que con Vaca Muerta tiene enormes reservas de gas, es mucho más fácil la conducción del gas que usar carbón, porque usted para transportar gas usa un gasoducto, y los transportes por tubería son por lejos mucho más eficientes que cargar carbón en un vagón de ferrocarril, llevarlo en un barco, porque tiene usted el flete de ida, pero después tiene que traer el barco y el vagón vacío. Claro. En cambio el gasoducto va siempre de otra manera. Eso está todo estudiado, y eso hay que entenderlo muy bien cuando la gente pregunta por qué se toma una decisión. Las decisiones se toman en base a los costos, o bien por un asunto estratégico, o bien por algún asunto. Entonces, en un momento puede dar resultado, en otro no. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial se construyó el ferrocarril de San Rafael a Malargüe en tiempo récord para traer los esquitos bituminosos de Malargüe para suplir la falta de combustible que había por la guerra. Claro. Bueno, eso es una decisión estratégica. Bueno, es muy interesante todo esto. Qué bueno, qué buena charla, la verdad que me encanta. No sé cómo venimos de tiempo con usted. No sé, ustedes son los dueños del programa, ustedes me dan calce y seguimos charlando acá. Como usted diga, la verdad que está muy interesante, y bueno, está bueno porque uno va aprendiendo un montón de cosas que por ahí no... Bueno, como esto que hablábamos recién de Malvinas, del ferrocarril que comentó, y un montón de cosas más. La pregunta, bueno, como para ir buscando un final,
¿Qué es Malvinas en este momento para usted, a esta hora de la noche? Bueno, son dos cosas. Primero, es un profundo sentimiento nacional, del cual tenemos que tener siempre el recuerdo presente, porque ahí cayeron argentinos luchando por la causa, y los tenemos que tener siempre presentes porque son un ejemplo para las generaciones futuras. Han ido y han perdido su vida, que lo máximo que puede dar un ciudadano, y por eso debemos tener siempre presente esa gente y no olvidarlos. Olvidar a un soldado es hacerlo morir otra vez. Claro. Así que eso por un lado. El homenaje a los caídos, el respeto a los que luchaban en las islas, porque yo siempre digo que además de aquellos que cayeron, están también los que hoy llevan adelante las heridas de la guerra, que no son las heridas solo físicas, hay heridas también que quedan en el espíritu y en el alma, y que la están sufriendo. Entonces no hay que olvidarlo, no hay que olvidar a esos hombres que estuvieron allí y que hoy día llevan esa carga o esas heridas en el alma. Y el otro, Malvinas, para mí significa una etapa que fue un joven subteniente y volví un hombre. Fue un gran crecimiento para mí, una gran experiencia, y que me enriqueció mucho en la vida y que me preparó para enfrentar los desafíos que tuve a posteriori, ¿no? Claro. Una gran etapa. No le deseo a nadie estar en una guerra. Seguro. Es una experiencia muy dura. No se lo deseo. Pero me siento orgulloso de haber participado. Me siento con esta tranquilidad de haber cumplido con mi deber de oficial. Y por otro lado, creo que todo este esfuerzo que se hizo, aunque no haya logrado el éxito que esperábamos, sirva para motivar a otros argentinos que están por ahí un poco caídos, o que ha ido mal con alguna cosa, o que están desesperanzados, de que hay que levantarse y volver a empezar y luchar, porque no por nosotros, sino por los que nos van a suceder, por nuestros hijos y por nuestros nietos. Tal cual. Para dejarle algo bien hecho. Tal cual. Como nos dejaron a nosotros nuestros bisabuelos y abuelos, que se esforzaban por dejarnos algo bien, nosotros tenemos que luchar para que dejarles algo mejor. A mí siempre me gustó una frase que me decía en el ejército: uno tiene que, lo que recibe, lo tiene que devolver igual o mejor, pero nunca peor. Claro. Qué buena frase esa. Qué buena frase, y qué bueno para tomarla en la vida cotidiana, ¿no? En lo que cada uno hace desde su puesto de la vida, de su puesto de laburo, de su puesto del que estudia. Qué buena frase. Así es, tal cual. Esto es como un gran navío. Hasta el marinero más bajo, el que está en la parte más baja, con la misión más sencilla, su misión es esencial para el funcionamiento del buque. Volvemos al Por eso en la nación todos tenemos que cumplir nuestro deber. Seguro. Volvemos al principio de la charla, al famoso blindado, donde se trabaja en equipo para poder ganar. Sí, señor, porque el que deja de hacer lo que tiene que hacer está comprometiendo al resto. Además, todos tienen algo para hacer. Qué bueno, qué bueno. Me preguntan acá, ¿seremos un recurso humano respetable y, por qué no, envidiable para el Reino Unido para formar un ejército potencia? Bueno, eso es interesante. Ustedes saben que la región, Argentina, Chile, Brasil, sí, Perú, todo aquí, tiene una convergencia que han logrado superar todos los rencillas y conflictos del pasado. Es decir, es una zona alejada de conflictos bélicos. Crear una fuerza militar para desafiar una potencia como el Reino Unido
significa una inversión enorme en tiempo, esfuerzo y dinero. Y por otro lado, ustedes habrán visto que nosotros somos un país occidental, que en los países occidentales, entre países que son democráticos, entre que son repúblicas, no hay conflictos armados. Los conflictos armados se dan entre países democráticos con países que son totalitarios, con regímenes, repúblicas que tienen, por ejemplo, una república que tiene todas sus instituciones funcionando, contra autócratas, contra gente totalitaria, que los hay. Ahí se generan conflictos. Ustedes no ven un conflicto entre Francia y Alemania, o entre Francia y España, o Inglaterra y España, o Estados Unidos y México, porque son países que tienen todas sus instituciones funcionando y todo se arregla vía diplomática o a través de acuerdos. Eso es un concepto muy interesante de las relaciones internacionales. Y fíjense que los conflictos se dan, puede ser Estados Unidos e Irak, como fue en su momento, o puede ser un conflicto entre una nación contra otra, pero entre naciones que tienen regímenes republicanos y democráticos no hay conflicto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Brasil, Uruguay, Chile, todo se arregla. Y Gran Bretaña es una nación que tiene un sistema parlamentario con una gran tradición liberal, democrática, y todo esto se encausa en el ámbito diplomático. Así que yo creo que hay que esmerarse en tener buenos diplomáticos, una buena cancillería, y hacer un trabajo en el tiempo que va a ser lento, que va a ser, que hay que hacerlo con mucha habilidad para ir recuperando eso. Les voy a dar un dato. Fíjese, Gran Bretaña con España con el tema de Gibraltar. Sigue la ocupación inglesa en Gibraltar, y sin embargo todos los canales son dos naciones parlamentarias, dos reinos, y se canalizan, en los canales de todo lo diplomático. Bueno, yo creo que eso es el futuro en todo esto. Un dato más. Las Islas Malvinas es el territorio argentino con ya casi todos sus habitantes vacunados contra el COVID. ¿Qué tal? Ya está la masa, ya creo que se vacunó toda su población, las 2 dosis. Qué va. Ya está prácticamente toda la población vacunada. Y por otro lado tiene un nivel de vida altamente elevado. Entonces, si nosotros creemos que ellos nos miden, claro, tenemos que empezar a mejorar muchas cosas acá, ¿no? Es lo que hablábamos anoche en otro de los reportajes. La última pregunta, y para ir cerrando, ¿Belgrano y San Martín eran respetados por el rey Carlos III de Inglaterra? ¿Cómo? ¿Belgrano y San Martín eran respetados por el rey Carlos III de Inglaterra? No, era Jorge III el rey de aquellos tiempos, de la independencia. Ajá. Jorge III, el rey que perdió las colonias norteamericanas. Belgrano, San Martín empezando. Mañana se cumple un aniversario más del nacimiento del general Don José de San Martín. San Martín, aparte de servir en el ejército español, estando como teniente, siendo oficial del ejército español, ¿sabían ustedes que sirvió a la orden del teniente general William Carl Beresford en el norte de España? San Martín escribió y tuvo mucho contacto con oficiales británicos, también era muy amigo del conde de Fife, y de hecho estuvo en Gran Bretaña antes de venir acá. Belgrano también tuvo buenos contactos con los ingleses, y obviamente que los patriotas argentinos había un vínculo con Gran Bretaña. No se olviden que San Martín junto con Zapiola y Alvear llegaron en la fragata Canning en el puerto de Buenos Aires, que era una fragata de la Royal Navy, y que nosotros mandamos varios emisarios a Gran Bretaña. Nuestro ejército usaban el fusil Tower inglés, compraban los fusiles ingleses. El sable de caballería que usaban los granaderos era el sable de caballería británico modelo 1796, también adquirido y que después se fabricó acá en el país. Y que uno de los grandes amigos de San Martín era el general Miller, que era un general inglés y que contribuyó mucho a la campaña en los Andes. Además, pocos saben que hubo una legión británica que acompañó a San Martín, no muchos, creo que no creo que haya llegado a un centenario, el cruce de los Andes.
Y después el famoso almirante Lord Cochrane, con quien San Martín tuvo un problema porque se quedó con los caudales del Ejército Libertador para pagar los marineros. Qué bárbaro. Eso es otra historia. Bueno, pero sí, hubo una relación fluida con el Reino Unido, porque los intereses británicos era reconocer la independencia de aquí, del virreinato, para poder comerciar, que al fin y al cabo eran su objetivo, ¿no? No se olviden que en el combate de San Lorenzo, el 3 de febrero, era de 1800, 2 o 13, bueno, en la espadaña junto a San Martín estaba uno de los hermanos Parish Robertson, que van a aparecer en varios lugares del país. Los hermanos Parish Robertson eran 2 ingleses, que cuando uno lee tienen todo el aspecto de agentes británicos que estaban viendo la evolución de los acontecimientos acá. Él presenció el combate de San Lorenzo, que fue un combate ejemplar de carga de caballería al mejor estilo de la caballería francesa. Claro. San Martín era un experto en caballería y fue el creador de una caballería a la usanza europea que nos dio una multitud de victorias, inclusive contra el Imperio de Brasil. Tuvimos la mejor caballería. Acá me preguntan, dice la fragata, se me fue la pregunta. George Canning. No, fragata Mise, para que no alcanzo a leer. Bueno, no la puedo leer. Misteloy puede ser. Fue de ayuda para nuestra independencia. La fragata. Puede ser. La fragata. Sí, fragata Misteloy o algo así. ¿Fue de ayuda para la independencia? La verdad que no tanto no sé. Sé que se compró Belgrano o algunos otros enviados fueron enviados a comprar armas en Gran Bretaña. Nosotros teníamos una partida de fusiles que quedó en la invasión inglesa, Tower, y acá, y creo que el gobierno de la Revolución, si no me equivoco, compró una gran cantidad de fusiles ingleses también, que eran muy buenos. Sí. Y bueno, pero eso es los intereses británicos, aparte los ingleses le devolvían favores a los españoles, porque no se olviden ustedes que los franceses y los españoles ayudaron a los norteamericanos en la guerra contra Gran Bretaña. La flota española y la flota francesa ayudaron a los independentistas norteamericanos. Fue una devolución de favores, perdieron las colonias del norte y después ellos se tomaban la revancha acá, independizando los virreinatos españoles. Impresionante. Coronel, lo vamos a dejar porque la verdad que hemos recibido una clase de historia impresionante, más allá de su relato. Si me permite voy a decir una cosa. Esto son mis observaciones, no quiere decir que deben coincidir necesariamente conmigo y pueden disentir por completo, claro. Es mi punto de vista. Pero está bueno porque hemos aprendido bastante. La verdad que me voy con un montón de cosas nuevas y vamos a empezar a investigar también. Desde ya le agradezco por su tiempo, por la predisposición, por haber estado en nuestro programa. Bueno, yo le agradezco mucho a ustedes y todo el tiempo brindado y que me han permitido, digamos, tener un poco de diálogo con la gente de Rafaela y dejarles sembrar una serie de inquietudes para que investiguen, vean y formen su propia opinión. Que al fin y al cabo, cuando uno tira un tema, es justamente un poco para generar esa curiosidad que lleva a uno a investigar y sacar sus propias conclusiones. Exactamente. Y bueno, cuando vaya para Salta la Linda, ya sabe que acá en Rafaela tiene mi número, me puede llamar o mandar un mensaje y nos encontramos y nos conocemos personalmente. Lo voy a tener en cuenta y ya le agradezco mucho. Sé muy bien la hospitalidad santafesina como es, así que le agradezco mucho y estaremos en contacto. Le mando un abrazo gigante, viva la patria y será hasta la próxima. Igualmente, viva la patria y mi reconocimiento a todos los caídos de la patria, de todas las guerras que tuvo nuestra nación para defender su frontera y sus ideales. Muchísimas gracias, coronel.